Si la comisión es tan buena como dicen, quitemos la cabeza, pues, y que continúe. Pero ahora, yo les puedo decir, ninguna de las 3 cabezas fue buena. Todos los años que la comisión estuvo en Guatemala, es que absolutamente nada de lo que tenía que hacer se hizo. Pero evidencié todo. Una mesa de unos 4 metros, 5 metros, todo con recortes. Yo llevaba 3 maletas de toda la evidencia. Y cómo nosotros invitamos a gente que no le importaba destruir porque se iban a ir. Y no les importa. El que mucho abre la puerta, su ruina atrae. Yo creo que eso nos pasó y también yo tuve parte de responsabilidad en esa situación. Aunque parezca comedia, Guatemala es el único país del mundo donde perseguimos aviones con camiones y logramos incautar la droga. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy, en compañía de nuestro jefe de redacción, Luis Enrique González, y de nuestro analista de inteligencia, Sebastián Álvarez, para tener una conversación con una personaje que cambió el rumbo de la vida política y jurídica del país y puso a Guatemala bajo la lupa de la comunidad internacional. Nada más y nada menos que el presidente Jimmy Morales. Presidente, bienvenido a República. Muchas gracias, un privilegio estar aquí con ustedes y a toda la audiencia de República, pues también un saludo muy cordial. Presidente, empecemos con el inicio de su gobierno. Usted heredó pues un proceso ahí de transición y hereda un gobierno que tuvo la posibilidad, la potestad de dar por terminado el mandato de CICIG, pero se prorrogó. Usted empezó, recuerdo, en una conferencia del Ministerio Público donde usted llegó a esa conferencia y estuvo en medio de Telma Aldana y de Iván Velázquez. Todo apuntaba que pues la relación era un buen inicio de una relación entre el Ejecutivo y la CICIG y el Ministerio Público, después de lo que había ocurrido con el gobierno patriota. Ahí empieza. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió todo? ¿Qué fue? ¿Dónde estuvo el punto? Esa es una excelente pregunta y en el libro precisamente inicio diciendo que lo que sucedió en Guatemala del 2007 al 2019 no inició en el 2007. Y digo que para poder entender lo que pasó en Guatemala tendríamos que remontarnos al menos a 1931. Y digo, no porque ese año haya pasado algo especial o novedoso, sino que el gobierno del 31 al 44 fue la última vez en que en Guatemala se discutieron temas regionales o nacionales. Ahí se debatía el tema entre conservadores, liberales, temas muy domésticos. Pero a partir del 44, con la revolución, el mismo presidente Arévalo, él se autodenominó socialista espiritual, ¿verdad? Una figura que solo en él existe y en ninguna otra parte del mundo, pero ya él deja ver su socialismo. Aunque digan que no había comunismo, él se autonombró de esa forma. Y ya con Arbenz, que entra un tema de una intervención extranjera, literal, empezamos a debatir nosotros el tema de comunistas y anticomunistas, ¿verdad? Y después vamos a hacer todo un esbozo o una reseña de lo que fue sucediendo y cómo Guatemala fue perdiendo esa soberanía. Cuando yo llego a la presidencia, yo tenía información a través de los medios de comunicación. No tenía toda la referencia histórica que hoy yo presento en el libro con una reseña bibliográfica y hemerográfica en donde entendí de mejor manera qué era lo que estaba sucediendo. Cuando ganó la presidencia había una comisión que estaba luchando contra la corrupción y mi eslogan de campaña era ni corrupto ni ladrón. Y mis 5 ejes de trabajo era 0 tolerancia a la corrupción, como punto 1, educación, salud, desarrollo económico y seguridad, ¿verdad? Entonces, esos 5 ejes planteaba yo, y si la CICIG estaba abanderando la lucha contra la corrupción, lo primero que hice fue
tender un puente, como lo hice con muchas otras instancias. Con la Embajada de Estados Unidos tendí un puente. ¿Y cuál fue mi forma de tender puentes? Haciendo lo que Vinicio Cerezo prometió, pero nunca lo hizo. Un gobierno de concertación, ¿verdad? Yo le tiendo a MP y a CICIG un puente y le digo, el Ministerio de Gobernación, luchemos contra los criminales, contra el narcotráfico y contra todo, y hagámoslo juntos. Pero, por supuesto, yo no sabía el background que tenía. Incluso al presidente Otto Pérez Molina le advirtieron de que Iván Velásquez había judicializado la política en Colombia y lo había hecho a través de perseguir al presidente Uribe y su círculo cercano. Yo no tenía toda esa información aún. Hubiera querido tener la inteligencia que Sebas nos traslada ahora, pero en ese momento, pues yo con mucha nobleza, con mucho deseo de hacer nación, le abrí la puerta a una comisión y precisamente en la presentación del libro, en el 16 de abril, allá en el Club de Oficiales, inicié con el proverbio de Salomón 17-19 que dice, el que mucho abre la puerta, su ruina atrae. Yo creo que eso nos pasó y también yo tuve parte de responsabilidad en esa situación. Presidente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un engendro. Como usted dice, no empezó en el 2007. Pero es un engendro de varios personajes, entre ellos de quien hoy es el embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez. Y es un engendro, le llamo engendro, porque no, desde su origen, si hubo una discusión a la que poca atención se le puso, yo estaba muy pequeño, tenía 9, 10 años, pero ya estudiando la historia de la comisión, no se le puso atención que se estaba creando una organización con facultades que iban más allá de las que cualquier institución guatemalteca tenía, con ciertas prerrogativas que para los funcionarios que trabajaban en esa institución, que ningún funcionario guatemalteco, ni siquiera el mismo presidente de la República tenía, y con una facultad o con una instrucción de tecnificar el sistema de justicia y tecnificar específicamente el Ministerio Público para combatir a los cuerpos clandestinos de seguridad, los famosos SIACs. Nada de eso pasó. Mi corte de caja, y eso es un análisis personal, cuando uno voltea a ver para atrás todos los años que la comisión estuvo en Guatemala, es que absolutamente nada de lo que tenía que hacer se hizo. Y por el contrario, ese poder absoluto que se le concedió, como bien dice el famoso adagio, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, fue lo que terminó pasando con el caso de Iván Velásquez y la dupla que hizo entonces con alguien a quien también se empoderó de forma ilegítima, que es la exfiscal general, ahora prófuga, Telma Aldana. Con las reformas que se hicieron a la ley del Ministerio Público para básicamente hacer irremovible a la fiscal general. Y hago toda esta introducción a la pregunta, porque independientemente de todos esos abusos que uno puede voltear a ver que cometió la CICIG y que República ha ido evidenciando a través del tiempo con reportajes, con documentales, para evidenciar y que no se nos olvide la historia de lo que sucedió, hay algo que al día de hoy se dice que fue lo que lo motivó a usted a dar por terminado el acuerdo con la CICIG. Y me gustaría entender si es cierto o si hubo más razones. Y es el caso que se inicia en contra de su hermano y de su hijo. Y quienes intentan demeritar el esfuerzo que se hizo por ponerle fin al acuerdo con la CICIG, dicen que no, que esa fue una vendetta personal suya en contra de la Comisión y Naciones Unidas por el caso que se había iniciado en contra de su hijo y de su hermano. ¿Fue eso determinante, presidente? No fue determinante, pero por supuesto sí influyó. Aunque el hecho desencadenante, si lo queremos nombrar así, fue precisamente el caso TCQ. Y yo lo dije en medios de comunicación. Prensa Libre planteó incluso los 10 casos que yo advertí que llevaba para presentar ante Naciones Unidas con Antonio Guterres y que los presenté. Uno de ellos era precisamente el de mi hijo y de mi hermano, ni siquiera lo presenté, pero uno de ellos era los Bitcop, otro de ellos era el caso Ixpisa, otro era el caso de la línea incluso, porque se estaban violentando, según mi argumento, garantías constitucionales, incluso descritas en la Carta de Naciones Unidas, como es la presunción de inocencia,
el debido proceso y ustedes como abogados lo conocerán mejor que yo. Ahora bien, si hacemos todo eso está cronológicamente demostrado en el libro, y si hacemos una cronología de los casos, el 2 de septiembre del 2016 a mí me piden Tel Maldana e Iván Velázquez que acuda a un evento en Casa Ariana, que era un tema de lanzamiento de justicia y estábamos trabajando de una forma coordinada. Pero me pidieron después con una llamada que pues, si podía llegar media hora antes al evento. Y yo llegué. Ellos no llegaron a la hora que dijeron. Esperé 15 minutos a Tel Maldana y después Iván Velázquez llegó y me dijeron que había un caso que involucraba a mi hijo en un tema muy delicado. ¿Cuál será? Y me empezaron a hacer un listado de empresas que si eran mías, les dije que no. Pues son de su hijo. Bueno, no estoy enterado de eso, pero díganme ustedes qué es lo que hay que hacer. Porque mi hijo está fuera del país y se tiene que presentar entonces ante las autoridades. Y me dice Iván Velázquez, qué bueno que usted nos planteó eso porque nosotros creímos que usted quería negociar. ¿Negociar qué? Le dije. La justicia no es cuestión de negocios. Y la inocencia tampoco se negocia. El que es inocente y el que es culpable es culpable. Inmediatamente llamé a mi hijo que estaba estudiando en Estados Unidos, le pedí que viniera a Guatemala a enfrentar la justicia. Se presentaron con toda la documentación y les explicamos cómo era el caso, que ellos lo único que tenían era el testimonio de que una persona había mencionado el nombre de mi hijo. Y nosotros les llevamos toda la información contable de cómo habían sucedido las cosas y les explicamos el caso de las canastas navideñas. Incluso el 18 de enero del año siguiente, 2017, mi hermano fue capturado como que fuera un criminal. 200 elementos de la policía, muchos de ellos con gorros pasamontaña y fusiles de asalto, perros K9 que se utilizan para oler droga, para oler dinero, para oler a la casa de mi hermano, una casa sencilla como hemos sido nosotros y seguimos siendo de clase media. Y gracias a Dios, yo les puedo decir que soy el único presidente en la historia del mundo que ha certificado sus instituciones con el ISO 37001, que es la certificación antisobornos, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría General, que es la que maneja la firma del presidente. Pero, entonces, para el 2017, enero, capturan a mi hermano, se presenta mi hijo ante la justicia y los dejan presos con sindicados de lavado de dinero por 80,000 quetzales que al fin se demostró y que ellos sabían que no nos habíamos beneficiado económicamente y lo mismo dijo Iván Velázquez, no se logró verificar o demostrar que los señores Morales hayan sido beneficiados. Todo eso está en el libro. Pero entonces, llego hasta el mes de agosto cuando tomo la decisión de ir a Naciones Unidas. Porque se fueron registrando muchos casos y entre ellos el de TCQ, que yo les dije, háganlo. Con mi hijo y con mi hermano ya procesados. Ellos llegaban y nosotros con la puerta abierta. Lo único que les pido con TCQ, Terminal de Contenedores Quetzal, es que no vaya a suceder un Celgusa en mi gobierno. Porque adicional no es una fabriquita en el oriente, pues, sino que es una infraestructura crítica para el país. Y además es una negociación que tenemos con la naviera más grande del mundo. Ellos se fueron y al otro día plantean extinción de dominio. Extinción. Lo primero que les dije que no fueran a hacer, se levantaron las alarmas a nivel mundial porque estaban involucrando a APM con temas de corrupción y ellos tienen firmas, contratos de que no pueden esas empresas aceptar temas de corrupción porque sus calificaciones y sus negocios se pueden venir abajo. Y un puertito, que para nosotros es puertote, para ellos les iba a causar un problema que si eso llega a ser un arbitraje internacional, ¿se imaginan ustedes las finanzas de Guatemala? Entonces dije, no, esto no puede ser así. Y todavía con este agravante. A TCQ no se le podía extinguir nada.
porque todo era deudas de Banco Mundial y la financiera del Banco Mundial, empresas gringas. El mismo embajador puso el grito en el cielo, pero es que ellos se metían autogoles, pues. Ahí fue cuando yo decidí que la comisión, y todavía fui noble, dije, bueno, si la comisión es tan buena como dicen, quitemos la cabeza, pues, y que continúe. Pero ahora, yo les puedo decir, ninguna de las 3 cabezas fue buena. Castresana violó nuestro proceso de postulación. Ustedes se recuerdan lo que pasó en el 2010. Primero, le quitó al MP el tema de la investigación criminal, autodenominándose ellos, otorgándose ellos el caso de Rosenberg. Y con una conferencia de prensa, miren ustedes lo similar de todo, dice, no, aquí lo que pasó fue que él se mandó a matar solo y utilizó a sus 2 amigos primos y todos los medios dijeron, sí, eso pasó, y toda la población dijo, sí, eso pasó, ¿verdad? Le salvó literalmente el gobierno a Álvaro Colón, que estaba por caerse. ¿Qué pasó 4 meses después, si ustedes se recuerdan? Elección de fiscal general. ¿Quién era? Conrado Reyes, electo de acuerdo a las leyes de Guatemala, con comisión de postulación y todo. Y dice Castresana, él no puede ser fiscal. ¿Por qué? Porque tiene nexos con entidades criminales. ¿Y qué hace Colón? Yo no sabía. Le manda a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad, ¡ay, qué pena! De verdad sí lo pueden remover. Y 14 días después de haber sido electo Conrado Reyes, destituido. ¿Y dónde está la presunción? Al día hoy existe una prueba de absolutamente nada. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿En dónde está que debe haber una sentencia firme? ¿Sí? ¿En dónde está el debido proceso? Pero no queda ahí. Y les cuento. Entonces hubieran elegido de los otros 5 de la terna o de la sexteta, ¿verdad? No. Hicieron un nuevo proceso. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia se llamaba Álvarez, el apellido Álvarez. ¿Se recuerdan? Que muy coincidentemente le agarraron un su caso, Eric Álvarez, muy coincidentemente le agarraron un su caso de corrupción porque dicen que andaba con su novia, porque todos dicen, nada comprobado, andaba con su novia en Brasil y dicen que utilizó dinero de la Corte Suprema de Justicia y le quitaron el derecho de antejuicio y lo quitan de presidente de la Corte y sube Mito Barrientos, no el alcalde sino el hermano mayor, y él sí, muy complacientemente convoca un nuevo proceso en donde entra Claudia Paz y Paz, sin experiencia en derecho penal. Y miren cómo ahora es tan importante el derecho penal. Por supuesto, si es la persecución penal la que tiene el MP. Y que perdón que le interrumpa, presidente, pero es justo con la entrada de Claudia Paz y Paz que empiezan la serie de años que aún no han terminado con ese péndulo en el que entró el Ministerio Público de politización de la justicia. Y antes ya había sucedido porque Castresana es el que impone los listados de los jueces y los magistrados de la impunidad. Ya con eso estás trastocando la independencia judicial. Y después viene Dalanese y perfecciona ese listado y ajusta todo el sistema. Pero Mito Barrientos entonces deja pasar y muy coincidentemente entra Claudia Paz y Paz y muy coincidentemente las ONGs se convierten en la sociedad civil y muy coincidentemente los medios de comunicación dicen, ahora sí está funcionando el sistema judicial porque no había existido un fiscal que trabajara tan de cerca y de la mano. Señores, por supuesto, todo eso está aquí en el libro. Si yo hubiese tenido esa información antes, lamentablemente, creo que nadie está preparado al 100% para ser presidente, como dijo Álvaro Arzú en una ocasión, que estábamos platicando y le digo, mire, yo creo que algunos problemas me están sobrepasando. A todos nos ha pasado, me dijo. Y yo le aseguro que yo no hubiera podido hacerlo como usted lo está haciendo y ninguno de los que llegamos a la presidencia estamos preparados, ni en Guatemala hay alguien que diga que tiene una escuela para ser presidentes. Pero si yo hubiera sabido, y por eso mi responsabilidad es contar la verdad. Aquí está. Gracias, presidente. Valiosísima información. Y cuando se discute el tema de la CICIG, a mí me gusta, digamos, retrotraer la conversación a tiempos de la firma de los acuerdos de paz y finales del conflicto armado interno. Y es que la CICIG nace, digamos, primero con Minúa para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz, como decía José, para que se desarticularan estas SIACs.
Y bueno, luego creo que existe una CICIAX, o quiso existir una CICIAX, y luego la CICIG. ¿Usted considera que la CICIG, bueno, con base a estas raíces que le comentaba, respondía entonces a, ¿cómo llamarle? Batallas o conflictos no solucionados en los acuerdos de paz y en el conflicto armado interno? Yo creo que Sebas ya leyó el libro, jóvenes. O está haciendo bien Hizo su la tarea. trabajo. Hizo bien su trabajo. Efectivamente, lo que estás diciendo es mi tesis, es la tesis del libro. O sea, lo que sucedió del 2007 al 2019 no inició en el 2007. Fue un proceso en el que nosotros fuimos abriendo la puerta y cediendo espacios. Y lo voy a tratar de resumir así, sobreponiendo a la primera pregunta que me hicieron. A partir de 1954-52, en realidad, o del 44, Guatemala empieza a hablar de comunistas y anticomunistas, termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, allá por el 45. Y en Guatemala, del 54 al 60, suceden temas interesantísimos, como por ejemplo un magnicidio. Asesinan en casa presidencial al presidente Castillo Armas. Y empieza una sucesión y llega Idígoras Fuentes. Y cuando vuelve a venir Arévalo, que supuestamente iba a ser electo, hay un golpe de Estado. Entra Peralta Zurdia, ¿verdad? Pero ya con Idígoras Fuentes se da el tema de la guerra o el conflicto armado en Guatemala. El M-13 y las FARC se activan. Y entonces todo el 60 y 70 empieza el conflicto y parte de la insurgencia se da cuenta que no iban a ganar la batalla. Pero el EGP, ORPA y la URNG dicen, sí podemos. Entonces se divide el mando y los que se van empiezan a hacer todo un lobby con la izquierda internacional, fundamentalmente México, España y los países nórdicos, y venden una idea. Y la idea es, Guatemala es un estado criminal. Nosotros somos los defensores. Cuando se firma la paz en Centroamérica, ustedes se recuerdan que Cerezo, presidente Arias en Costa Rica y Cerezo en Guatemala, empiezan a tratar de firmar la paz y dicen, necesitamos colaboración internacional, y ahí se abre más la puerta. Después viene Serrano Elías y dice en el 91, yo quiero que nos acompañen. Abrimos más la puerta. Y de León Carpio dice, no, pero que vengan acá. Miren, mucha, nosotros abrimos la puerta, invitamos, pues. Es como que mi esposa y yo tengamos un problema y le digamos al vecino, mira, venía a vivir con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Y ya está en contubernio conmigo porque somos cuatazos. Nos hemos echado las salidas a parrandear juntos y entonces yo ya le creí, mi esposa es la criminal. Ah, sí, vos. Y aunque no lo sea, conviene decirlos a todos los demás porque se vuelve un modus vivendi. 11 años la minúa. Y después empieza la CICIAX, que la Corte de Constitucionalidad del 2003 dijo, eso es ilegal, no se puede, porque las funciones son de órganos nacionales. La investigación criminal está a cargo del MP y la impartir justicia a través de las cortes, del organismo judicial. Entonces, la película como la tenés es correcta y si te das cuenta quiénes son los fundadores de todo esto, los que antes eran guerrilleros se convierten en ONGs, en la sociedad civil, respaldada por ¿quiénes? Por la comunidad internacional. ¿Y quién es el Estado criminal? Guatemala. ¿Y qué beneficio hay? ¿Cuántos millones de dinero, cuántos millones de dólares ha pagado Guatemala en resarcimiento? ¿A quién? A las personas que dicen estos que representan y quién se queda con más de, ¿saber qué porcentaje de ese dinero que se recibe en resarcimiento? Que sería interesante hacer un libro de investigación periodística que se diga cuánto ha pagado Guatemala y con cuánto se han beneficiado los abogados de las ONG que han defendido al pueblo. Incluso Víctor o Vinicio Godoy, que fue mi secretario de la COPREDI, estaba en contubernio con Mario Polanco.
Por supuesto, cuando yo me di cuenta, no podía estar un traidor, pues, conmigo. Y lo digo, no podía estar un traidor conmigo. Presidente, ¿puede recordar usted ese momento justo cuando usted viaja? Víctor Hugo Godoy, perdón. Gracias. Cuando usted viaja a la ONU y justamente acá se está haciendo una conferencia de prensa de la CICIG, recuérdenos ese momento que es muy importante porque usted vio más allá de lo que pudo haber pasado y pasó. Todo esto está narrado acá con horarios y todo, pero se los voy a tratar de sintetizar. El problema es que si se los cuento ya no van a querer comprar el libro, hombre. Y hay que comprar el libro y hay que distribuir el libro. Por supuesto, yo sé que van a decir muchas cosas y al final del libro está precisamente en el epílogo, digo, sabíamos que eso dirían. Y dice, vamos a ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto se dirá que constituye un relato personalista y victimista. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario. No hubo huida, solo no huimos, como los prófugos, que se fueron a victimizar y decir, ¡ay, somos perseguidos políticos! ¿Qué perseguidos políticos por sobrepreciar un edificio? ¿Qué perseguido político el señor, ¿cómo es el del periódico? ¿Cómo se llama? Rubén Zamora. Zamora. Está grabado que recibió plata, pues. Es por lavado de dinero, no por dar noticias o decir mentiras. No hubo huida, no hubo negociación oculta, no hubo silencio cómplice. Hubo una decisión institucional asumida con costos reales, personales y políticos. Cuando yo me di cuenta y dije, voy a Naciones Unidas, yo se los dije solo a 2 personas. A mi canciller, que en ese tiempo era Carlos Raúl, y al embajador. Y les dije al embajador, que en ese tiempo era Todd Robinson. A los 2 les dije, señores... Un fan nuestro, por cierto. Nos ve seguido. Los ve seguido. Los ve seguido. A los 2 les dije lo mismo. Voy a ir y voy a pedir la remoción de Iván Velázquez. Pero solo usted lo sabe. Si esto se filtra, usted lo filtró. Durante 2 semanas, 3 semanas, nadie lo sabía y estuvo en silencio. O, por lo menos estuvo en silencio. Porque la campaña que hicieron después se denota que ya estaba todo coordinado como siempre lo estaba. El asunto es que el pobre Carlos Raúl, que trabado de la espalda porque yo iba a hacer algo que era trascendental y que el país se iba a caer porque yo iba a hacer algo así. Y si no, mi gobierno se iba a caer, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que me dijo, Jimmy se queda, Iván Se va. tú. Bueno, es para que se sonrían un poco. Los miro muy serios. Consiguió la cita Carlos Raúl con Antonio Guterres, ¿verdad? Yo viajaba jueves. El día lunes tuve una reunión con los empresarios. Tenía a la plana mayor de empresarios. Ese día llegaron los big boys a esa reunión. Y estuvimos platicando sobre la problemática que estaba. Y después de que terminó el almuerzo, les dije, jóvenes, ya terminamos los temas. Jóvenes ya no tan jóvenes, ya terminamos los temas. Y les quiero contar que voy a Naciones Unidas a hablar con Antonio Guterres y le voy a pedir la remoción de Iván Velázquez. Ahí todavía no era para no prorrogar el acuerdo. Era solo para pedir la remoción. Para pedir la remoción de él y cambiarlo, sustituirlo. Y todos dijeron, presidente, si eso va a ser, lo felicito, mire, aplaudo. Se fueron. A los 23 minutos, uno de los empresarios había mandado el mensaje a Todd Robinson directo. Ese nombre sí me lo reservo porque no le quiero causar daño a nadie de esas personas, porque ya sea por miedo o por traición, quiero pensar que fue por el miedo que les habían metido y había temor a padecer cárcel o perder sus bienes. Ahora hablamos, pero ese tiempo nadie quería hablar, nadie quería decir, todos callados y así como que los estaban oyendo, nadie quería hablar por teléfono, todos, estaba el país aterrado, era terror. 23 minutos, ¿y cómo me entero yo de 23 minutos?
Leticia Teleguario regresó. Me dijo, presidente, mire lo que le mandaron al embajador Todd Robinson. Por supuesto. ¿Por qué me lo enseñó? Porque Todd Robinson quería quitarse el peso de que él ya no iba a ser el que filtraba la información, pero ya todo estaba arreglado con los medios de comunicación. Pero me lo llegaron a decir, curiosamente, esa misma noche, entrevistas en medios de comunicación, ¿verdad? Canal Antigua, El Periódico, y Jimmy Morales va a ir a Naciones Unidas. Me di mal el timing, dicen los muchachos, ¿verdad? No, lo hice. Miren, yo estudié, tengo un doctorado en seguridad, tengo una maestría en altos estudios estratégicos con especialización en seguridad. Soy administrador de empresas, tengo una especialización en finanzas. La gente conoce al actor. Y está bien, yo nunca me presento ni como doctor. Tengo un doctorado honoris causa en filosofía por la Universidad Hebrea en Jerusalén. Pero a veces es mejor navegar con bandera de ingenuo, porque no te ven venir. Ustedes han visto la película El abogado del diablo. Sí. Le dice Al Pacino a Keanu Reeves, yo tengo una ventaja sobre ti. Yo soy feo y chaparro. Tú eres alto y hermoso. Cuando tú entras a una sala, todos te voltean a ver. Yo tengo el factor sorpresa. Nadie me ve venir. Y yo así traté de manejar las cosas y, por supuesto, hice mi estrategia del estratagema, que es el engaño o la finta, pues, y se fueron con la finta. ¿Sí? 2 días antes sacan el caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE y del líder. Y todavía preguntan los periodistas de la prensa libre e independiente en Guatemala, ¿verdad? Y del FCN no hay algo. Y dicen ellos, no tenemos nada todavía. ¿Qué querían ellos? Meterme miedo que yo no fuera a Naciones Unidas. Pero yo ya estaba decidido, fui. Me voy el jueves, y el jueves, eso fue miércoles que sacan, ¿verdad? El jueves me voy y dicen, mañana hay conferencia de prensa a las 3:30. Coincidentemente, A la misma hora que yo iba a tener con Guterres. ¿Quién le dio a ellos la hora exacta con la que yo estaba con Guterres? O se la dio Guterres, o se la dio Carlos Raúl, o se la dio alguien de Cancillería. Ese día, jueves que yo llego a Estados Unidos, Nueva York, llego al hotel y recibo una llamada de 3 ministros. Hernández Mac, sobrina de Helen Mac, ya había renunciado. Con bombos y platillos, llegado a la Secretaría General. Y atrásito, ¿quién sabe? Adelantito, ¿saben quién iba? Julio Héctor. No. Quique Godoy. Quique Godoy, solo que él, cuando vio los bombos y platillos y los periodistas de Hernández Mac, ¿me puedes devolver mi carta? Le dijo a Carlos Martínez, que era mi secretario general. Dijo aquel, de plano se arrepintió. No. Cuando salieron los periodistas, él también entró con bombos y platillos y él quería su momentito de gloria, ¿verdad? Su momentito de gloria. Y es curioso que ahora habla inmaculándose, cuando él tiene mucho pasado político y mucha responsabilidad económica sobre manejo de fondos. Pero bueno, así es la vida. Pero ese día, el jueves, es que es riqueza. Como decía Héctor Gaitán, como me lo contaron, se los cuento. No, aquí como lo viví, se los cuento. Aquí no estamos hablando, me contaron, me dijeron. Me llamó Julio Héctor, Francisco Rivas y Leticia Teleguario para renunciarme. Y les dije yo, hombre, no me renuncien. Es una lucha por el país. Presidente, disculpe, pero... Y no los culpo. Miren. ¿Era puestos ellos por embajada? A mí nadie me impuso, nadie. Yo tendí los puentes, mi estrategia se llama... Fueron propuestos por sectores. Le dije a la embajada de Estados Unidos, embajador, uno de los grandes problemas de Estados Unidos es la migración irregular. Y uno de los grandes problemas de Guatemala es perder el talento humano. Hagamos políticas públicas para generación de empleo. Dígame un candidato y yo lo voy a poner
como ministro de Trabajo. Y me dio a Teleguario. Buena ministra. Ujú. La admiro, pero sus intereses no eran los mismos que los míos. Julio Héctor me lo presentó su hermano, conocí a su hermano menor, y paso de mis mejores asesores en temas financieros para poder ordenar las finanzas, porque Guatemala estaba patas arriba. Teníamos un déficit fiscal, o mejor dicho, una caja fiscal con un déficit de 1,200 millones de quetzales. Cuando yo entré, estábamos con menos 1,200 millones de quetzales. No nos despachaban medicinas porque se debían las vacunas del 2013, 14 y 15. Nos habían cerrado el financiamiento de los bancos, Banco Mundial, el BID, todo estaba cerrado. Bah, él no fue mal ministro, pero yo le pedí a ciertos sectores, en este caso a Gesport, y me mandaron el nombre de él. Yo ya conocía al hermano y encima Jafet Cabrera hablaba muy bien de él y excelente profesional. Y Rivas, que ya les conté que yo había pedido a Tel Maldana, pero me renunciaron. Dije, bueno, ¿Y por lo- renunciaron, presidente, por chantaje de la embajada no de sé. Todd Robinson o por alguna razón particular que usted haya podido descubrir después? No, yo trato y traté, bueno, siempre he tratado de no ser invasivo. Cada quien es responsable de sus decisiones y yo respeté la de ellos. Solo les dije, bueno, si van a renunciar, por lo menos renuncien después de la conferencia, después de la entrevista, porque yo sabía que yo no iba a pedir el retiro, ¿sí? Porque era ir a poner en evidencia lo que estaba pasando en Guatemala y llamar la atención. Es que miren, ponerme yo a pelear contra esos gigantes, David estaba contra un gigante que era Goliat, aunque iba 5 piedritas en la bolsa. ¿Ustedes saben por qué? Ustedes sabían que Goliat tenía 4 hermanos y también eran gigantes. No sabían. Esa parte. Más adelante en la narrativa bíblica se encuentra que eran 4 gigantes. ¿Será que él ya tenía pensado no solo derrotar a uno, sino a los 5 gigantes? Pero en ese caso él se estaba enfrentando a uno. Yo me estaba enfrentando a CICIG, Naciones Unidas, Departamento de Estado de Estados Unidos, Unión Europea. Me estaba enfrentando a la sociedad civil, que era todo un grupo de ONG que no solamente eran nacionales, internacionales. Estaba WOLA, estaba Soros. Yo tenía 5 gigantes, al menos 5 gigantes. Y si quieren todavía meter entre otro tanate a guerrilleros como Codeca, miren, yo tenía que analizar qué estaba pasando y no tenía asesores. Al contrario, al hotel, el viernes, a las 2 de la tarde, yo tenía a las 5, a las 3, ¿saben quién llegó? Acisclo Valladares Molina, que era nuestro embajador en Reino Unido. ¿Qué estaba haciendo ahí? Tratar de convencerme que no fuera a cometer una locura, un suicidio político. Yo sé que él es muy católico y a mí me ha gustado la lectura. Yo había leído la biografía de Tomás Moro, Solo frente al poder. Muy buena, se la recomiendo. Y le dije, mire, yo me siento como Tomás Moro. Y Tomás Moro, si bien es cierto que fue en su momento el que redactó la defensa de la Iglesia Católica hacia el protestantismo alemán por la vía y la petición de Enrique VIII, le dijo a Enrique VIII, no puedo redactarle nuevamente una defensa contra la Iglesia Católica y aceptar su dimisión y estar dispuesto a separarse. ¿Se recuerdan ustedes que ese fue el caso? Y le dijo Raquel, la hija, mira, todo lo has perdido y estás a punto de perder la cabeza por tu necedad. Y le dijo, no es necedad, son principios. Y efectivamente perdió la cabeza. Le conté eso y le dije, no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y funcionó. Cuando salimos, le dice, estaban así como están ustedes a la parte del Maldana e Iván Velázquez, ya Iván Velázquez cocinándome vivo, ¿verdad? Y dice Tel Maldana, me acaban de decir que no firmó. Y él dijo, sigamos. Pero eso fue entre ellos. Entre ellos. No fue público. Bien, está grabado en la conferencia. Con un papelito. ¿Sí? Es que cuenta que les pasó. Resulta que Carlos Raúl, Francisco Rivas, Leticia Celeguario, Hernández Mac, tenían un chat
con Tel Maldana. Entonces, Francisco Rivas fue el encargado de decirle, y eso lo confesó él en un consejo de seguridad. Cuando yo dije, porque yo dije, el que me traicionó, le corto la cabeza. Por supuesto, me refería a destituirlo. Pues. Y él confesó y yo fui. Pero que no había firmado, No sé ¿qué, presidente? Que no había firmado, ¿qué? Porque iba a pedir la remoción de Iván Velázquez. O sea, no, perdón, no pidió la renuncia. Dije, no firmó, perdón. Dije, no pidió la remoción. ¿Verdad? Y no la pidió. No la pedí. Pero evidencié todo. Una mesa de unos 4 metros, 5 metros, todo con recortes. Yo llevaba 3 maletas de toda la evidencia mediática. ¿Ya? De algo ha servido trabajar en medios también. Por cierto, estudié otra maestría que tengo pendiente, la tesis de Administración y Dirección de Medios de Comunicación Masivas. Y ahí aprende uno algunas cosas y todo eso lo llevamos. Entonces, cuando regreso, la pregunta era, ¿qué hago? Y el nuncio me dijo, porque aterricé y yo encontré en algunas personas como el nuncio y como Álvaro Arzú, la posibilidad de tener algunas asesorías que no tenía como equipo porque estaba literalmente infiltrado porque yo había abierto la puerta, ¿verdad? Entonces pasé y el nuncio me dijo, no les acepte la renuncia. Me dijo. ¿Y por qué? Usted manda, me dijo. Con aquel su español de francés y hablando calladito, yo no le entendía. Llamé al alcalde y le dije, alcalde, necesito hablarle. Puertas abiertas, presidente. Esto y esto, me dijo el nuncio, ¿qué opina? Mire, me dijo, qué interesante. Qué interesante, yo pienso que está bien. Llegué con Jafet ya no, hombre, me dijo, hay que hacer, no. Bueno, vos sos el presidente, me. Y no los dejé. Después de rodillas, Hernández Macri, que me suelte, que le deje. No, hasta que todos, y uno a uno los fui soltando, como yo fui decidiendo. Y después a Francisco le dije, después de 6 meses, Francisco, tengo que removerte, como usted diga, presidente. Un hombre institucional, tengo que reconocerlo todos. Y en el caso de Leticia y de Teleguario y Julio Héctor, ellos me pidieron la renuncia porque querían participar en política. Le dije, con mucho gusto, y en lo que pueda servirles, estoy para servirles. El presidente comprende situaciones y sé que ustedes no obraron mal, sino obraron con intereses diferentes. Pero yo creo que en defensa de la soberanía, uno tiene que estar dispuesto a cumplir el juramento de servir a la patria. Porque para ser presidente se jura. Y para ser ministro se jura. Presidente, fue una batalla campal. Yo lo recuerdo muy bien. Y en ese entonces empezaba ya llevaba unos cuantos añitos en medios. Y recuerdo muy bien esos días desde que usted declara, y me voy a adelantar un poco en el tiempo, non grato Iván Velázquez hasta que él sale del país. Fue una batalla campal de amparos, de recursos. Alfonso Carrillo, un abogado que nos ha amenazado por las investigaciones que estamos haciendo sobre su involucramiento con Rusia. En el caso de la familia Vitkov, fungía de alguna forma como un operador jurídico de Iván Velázquez y de Tel Maldana. Había un vaivenes de amparos, tenía Tel Maldana por un lado operando, a Iván Velázquez por otro, a Gloria Porras y a la Corte de Constitucionalidad por otro lado. Si pudiéramos, y por supuesto que hay que leerlo en su libro, pero si pudiéramos de alguna forma resumir cómo estaba tan seguro usted que iba a lograr extirpar a la CICIG de Guatemala después de que usted había declarado non grato a Iván Velázquez. No sé si fue antes eso o fue antes la decisión de no renovar el acuerdo de la CICIG, pero la decisión que tomó igual de no renovar el acuerdo de la CICIG. ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que teniendo todos los poderes en contra, porque tenía absolutamente toda la institucionalidad de relevante del país, dejemos la comunidad internacional, dejemos el intervencionismo injustificado de Todd Robinson, que en tiempos de Otto Pérez Molina se paraba a hablar en el podio presidencial creyendo que él tenía el mando?
y que pues fue parte de los actores que operaron en su momento para exponenciar el poder que la CICIG tenía, teniendo todos esos actores institucionales en el país, dejamos los de fuera por un lado, en contra suya. ¿Cómo usted estuvo seguro que le iba a funcionar? O más bien, ¿qué hizo usted para que funcionara la estrategia de, pues, finalmente lograr que se fueran? Bueno, 3 cosas. Primero, qué bonito el detalle del podium. Yo respeté mucho el podium de la presidencia. El podium de la presidencia la utilizó el presidente, no cualquier otro. Y cuando iban a hablar, habían 2 podios. El de la presidencia es una institución que nosotros no respetamos. Y no lo voy a hablar por Jimmy Morales, voy a hablar por el expresidente. A las instituciones, todo ciudadano debe respetarlas. Y eso es una lección que debemos tomar de los países desarrollados y avanzados. No hablemos de Jimmy Morales, hablemos del presidente Jimmy Morales, que fungió como presidente, ¿verdad? Pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo. Pueden discutir las decisiones, pueden discutir las instituciones, pueden discutir las decisiones si estuvieron de acuerdo o no. Pero la presidencia es una institución que la han desprestigiado de muy mala fe, debilitado. Y entonces, ¿por qué quieren que solucione una institución tan debilitada, pueda solucionar los problemas tan serios que tenemos? Si no se respeta la autoridad, no se puede exigirle la autoridad. En Estados Unidos, hablarle mal a un policía, tocar a un policía, es un delito gravísimo. No digamos a una institución mayor. Pero ese detalle es importante porque se dan cuenta ustedes cómo el cederle el podium a un embajador resta la autoridad y expande el tema de la autoridad que se le da a otra persona. Pero bueno, yo no estaba seguro que eso iba a funcionar. O sea, ¿quién puede con clarividencia o con profecía ver el futuro? Yo ni soy clarividente, ni soy profeta, ni hijo de profeta, diríamos, ¿verdad? Pero yo basaba todo en 3 principios: la verdad, la inocencia. No inocencia de no saber, sino ser inocente, no haber cometido un delito. Y en la estrategia, si hacemos las cosas correctas, siendo apegados a ley e inteligentes, lo vamos a lograr. Para poder hacer esa estrategia, yo una noche lo narro, que fui a Tuxtla Gutiérrez a entrevistarme o a una reunión bilateral con el presidente AMLO de México cuando él ganó, era presidente electo. Hablé con Peña Nieto porque me habían solicitado el presidente electo una reunión. Le dije a Peña Nieto que si podía entrar al país a esa reunión. Me dijo, tuvimos muy buena relación, hágalo. No te preocupes, Jimmy, haz lo que quieras, yo te voy a apoyar. Bueno, la autoridad, ¿verdad? Esa noche yo no pude dormir, yo pues padezco un poquito de insomnio. Me puse a leer, me puse a escribir, todo está narrado en el libro. Y esa noche, acostado, con los ojos abiertos, dije, voy a tomar la decisión. Voy a no renovar el mandato de la CICIG. Ya era Sandra Jovel, mi canciller, Sí. en el helicóptero, porque ni siquiera pudimos ir a Tuxtla Gutiérrez en avión porque el avión presidencial estaba fallando. En helicóptero, ¿me ustedes? Me parecía lechero, bajamos Shela, bajamos no sé dónde iba, 2 paradas para poder llegar y 2 paradas para venir. Pero bueno, el asunto es que cuando veníamos le dije a Sandra, mi canciller, fíjate que esto y esto y esto pensé anoche. No me lo vas, le abro los ojos. No me lo vas a creer, yo lo soñé, me dijo. Bueno, entonces convoqué al secretario general, los mejores abogados de Cancillería, los mejores abogados de Presidencia y los mejores abogados que teníamos en Secretaría General y que fueran de confianza. Los tuve casi 30 horas buscándome la solución. Y cuando la tuvimos, hicimos la estrategia. Era una sábana como de 47 pasos, considerando lo legal, lo político y lo mediático, ¿verdad?
Y tenía yo 6 mesas, de las cuales eran sombra 5. Solo una mesa, que era la mesa de 9, donde estaba el presidente, el vicepresidente, el procurador general de la Nación, la canciller, el ministro de la Defensa, el ministro de Gobernación, mi secretario de Comunicación Social, Brito. Estaba, me hace falta uno, 2 me hacen falta porque éramos 9. Bueno, se me olvidó ahora. Pero a todas las otras mesas yo les decía que iba a hacer algo. Y me resultaba que había filtración, ¿verdad? Y esta, nadie la sabía. A las 3 de la mañana terminábamos y yo seguía revisando y los volví a llamar. Hay cambios. Y llegaban los 9. Hasta por minutos teníamos todo calculado. La canciller tuvo que comprar el boleto de su bolsa, porque ni siquiera su gente tenía que saber de su viaje. Se fue a las 5 de la tarde. A las 12 de la noche estaba en Nueva York. A las 8 de la mañana de allá, 10 de la mañana de acá, entregar la nota. Cuando tenía la nota sellada, se venía. Cuando vino, a mí me mandaba la foto para yo saber qué paso dar en lo mediático. Cuando tenía la foto, convoco a ¿cómo se llama? A los medios. Trajimos a todos los comisarios, subcomisarios, todo el mando de la policía. Trajimos a todos los comandantes del ejército un día antes. Por eso fue que salimos atrás. Acuarpado. Y todo. Tenía los viceministros abajo en el salón de espejos, por si algún ministro no firmaba. O sea, miren pues, todo está escrito. Y todos los que estuvieron pueden dar fe. Hasta escribo como uno de los ministros, se levanta y aplaude. Este es mi presidente, su presidente y el presidente de todos los guatemaltecos. Y empezó a aplaudir y todos se pararon a aplaudir. Por supuesto, también hubo otros que dijeron, ¿en qué me estoy metiendo? Y aplaudiendo, ¿verdad? Pero el que no firmara, se iba. Yo ya no estaba dispuesto a más concesiones. Ya suficiente, habíamos abierto la puerta y tuvimos que empezar a cerrarla. Y entre las cosas era sacar al invitado que se quería quedar con la casa. Sí. Viendo cómo operó CICIG en esos años en los que pues fue el auge pues el auge de polarización, creo yo, en cuanto al tema, se dio justo en su presidencia. Y había una constelación, digamos, de CICIG, MP, ONGs por lo financiero y medios de comunicación con la culpabilidad mediática. Y pues si me hace falta alguno que usted haya identificado, pues me corrige. ¿Cuál de esos, dentro de esa constelación que le digo, considera que fue clave o que fue el determinante? Pues yo creo que todo lo que estás diciendo fue lo determinante, porque no era... Muchos han dicho, es que era un genio, hablando de Iván Velázquez. No, si él ya tenía montado todo, pues. Lo que él trajo fue otras prácticas, como por ejemplo lo planteo aquí, el modelo Colombia, que era, al igual que en Estados Unidos, privilegiar el testimonio de mandos bajos para incriminar a mandos altos. Ahora bien, lo hacían de una forma descarada y sucia. Juan Carlos Monzón, cada vez que iba, ampliaba la declaración, el testimonio. Habiese visto eso, pues, y que lo permitían los jueces. Si tu testimonio es uno, pero él solo iba a leer lo que le decían que dijera. Y no estoy defendiendo al Partido Patriota, miren, como con todo respeto a los gobiernos anteriores, yo no tengo por qué estarle defendiendo ni blanqueando la cara a nadie. Yo estoy describiendo hechos. Y el hecho es que Juan Carlos Monzón amplió su testimonio e incluso incriminó a medios de comunicación, Prensa Libre, Haroldo Sánchez. Entonces ahora que no se vengan a dar baños de limpieza, de pureza. Y la pregunta es, ¿por qué la CICIG no actuó en contra de ellos? ¿Por qué no extinguió a Prensa Libre si estaba
al igual de involucrado que el patriota. ¿Por qué no metió a la cárcel a Haroldo Sánchez? Porque había una justicia selectiva y le servía para tener el brazo torcido. No lo digo yo, es un hecho. No sé si me explico. Por supuesto. Entonces, darle un protagonismo a alguien y decir que por su brillante luminaria, no. Era todo un sistema. Y conste, este era un elemento de dominación que ya lo querían implementar y lo implementaron mal, pero lo implementaron en Honduras y en El Salvador. Y lo iban a hacer en Paraguay. Yo hablé con Mario Abdo y le dije, cuando era presidente electo, 15 días antes de su toma de posesión, hablé con él, le dije, Mario, esto y esto y esto está pasando. Aquí está todo el expediente, un expediente así. Me dice, presidente, yo ya me comprometí a firmar con Naciones Unidas. Pues pensá lo que vas a hacer, mi querido amigo. Y ya no firmó. Perú ya no firmó. Oigan, pues, Guatemala, el experimento. Y por eso digo que Guatemala se convirtió en un experimento. No la CICIG, sino Guatemala. Un lawfare, pero de primer nivel, con una agenda setting que también está acá, que es qué se va a decir. Y ahí está el framing, es cómo se va a decir. Y después está el priming, ya meterle temas morales. Uy, los buenos, los malos. Pacto de corruptos. Es que miren, si es una campaña y hasta la fecha ahora todos los candidatos, el pacto de corruptos, no sean ingenuos, hombre. Pero no hay una pieza que sea protagonista. Todo está íntimamente relacionado y se iba a convertir en un arma de dominación a nivel mundial. Les digo los nombres: Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú. ¿Cómo se llama la que está a la par de Kosovo, mucha? Montenegro. Es uno de esos países que salieron de los Balcanes. No sé si fue Kosovo o Serbia, los que nos agradecieron, y se lo agradecieron al vicepresidente de la canciller. Gracias a ustedes, ya no nos la van a imponer, porque estaban por imponérsela. Otro país de Europa y 2 de África. O sea, ya era, el modelo funcionaba. Presidente, su mandato fue visto como una plataforma de Telma Aldana para llegar a la presidencia. Cuando ella se postuló como ahora recién vimos en las comisiones, ella fue incluida en esa lista de los jueces. Por Castresana. Los jueces de la impunidad. O sea, ella no calificaba. Sin embargo, no sabemos. Suponemos que cuando llegó ella, o antes de llegar con Iván Velázquez, algo hablaron. Fíjense que se supone que hablaron y entonces su presidencia fue usada como plataforma, pensada como usada para una plataforma político-electoral y de pronto, si hubiera funcionado todo como ellos lo tenían previsto, Telma Aldana hubiera sido presidenta antes que en lugar de Yamatei. Y usted hubiera sido un presidente votado, como hicieron con el presidente Otto Pérez Molina, porque esa era la intención. En el caso de su hijo, que era un asunto incluso administrativo, hacerlo tan grande para que usted cayera y entonces ella saliera y fuera la presidenta, como al final se fue firmando en todo lo que ocurrió. Y ya conocemos que no pasó, pero coincide en eso. Coincido en eso. Disculpe, presidente, y también mencionar que no solo era, digamos, las intenciones de hacerlo renunciar, sino creo que hubieron 2 intentos en las votaciones del Congreso para quitarle la inmunidad y bueno, así de ponerlo de la presidencia. Sí, y a eso quería ir. Y voy a hacer un pequeño chiste, pero que es verdad. A Japete y a mí nos decían Semana Santa de apodo. ¿Saben por qué? Porque no sabían si caíamos en marzo o en abril. Y yo lo he dicho, pero es verdad. Hubo tantos intentos de golpe de Estado. Ahora estos golpistas dicen, ¡ay! ¿Por qué victimizarse? Yo nunca me quejé de que me querían dar golpe de Estado. El presidente tiene que ser autoridad. El presidente no debe nunca manifestar debilidad. Y como dice el poema de Almafuerte, no te des por esclavo, no te des por vencido ni a un vencido, ni te des por esclavo a un esclavo. Más bien tener el tesón del clavo que a un viejo y enmohecido.
vuelve a ser clavo. Pero sí, nos quisieron votar. Y yo no coincido con que ella iba a ser presidente para el 2019, sino que ella querían ponerla en lugar mío, como habían puesto a Maldonado Aguirre en sucesión. Porque ya le tenían tendida la camita a Jafet Cabrera con el caso que le levantaron también al hijo del financiamiento de aquel narcotraficante que le decían el fantasma. Sí. Entonces, me quitaban a mí, ponían a Jafet, ponían a Telma, quitaban a Jafet, como le hicieron precisamente a Otto Pérez Molina, porque ya estaba aprobado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo yo que eso iban a hacer? Porque al ser un gobierno transitorio, no iban a tener los tiempos constitucionales para que se validaran solo 4 años. Ellos querían tener al menos 8 años y posiblemente hubieran cambiado la constitución para que hubiera reelección, porque para poder tener un cuaje correcto, se necesitan al menos 8 años, ideal 12, para poder consolidar todo un régimen y para poder generar todo un sistema funcional o no funcional para los que están en el gobierno al menos, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí lo querían hacer, pero no esperar los 4 años, sino de una vez votarme. Y estuvieron a punto. Y hay un capítulo que es el 18, en donde yo le agradezco al vicepresidente, le agradezco al Congreso de la República, que en su momento agarraron valor, viendo la lucha del Ejecutivo solo, y respaldaron la institucionalidad del país. Alcaldes también jugaron un papel importante. Alfonso Alonso, que llegó a ser mi ministro de Ambiente, fue el que coordinó todo el tema de apoyo institucional por parte de los alcaldes y funcionó, porque entonces todo empezaron las instituciones a acuerpar al presidente. Incluso un sector empresarial se dividió y fue aquella famosa reunión de la Alianza por la Democracia allá en el Hotel Intercontinental lo que hizo el quiebre. Algunos se vinieron y dijeron, presidente, apoyo. Presidente, de más está decir, y no quiero abundar en calificativos respecto de el excomisionado Iván Velázquez, que no solo sacó sus verdaderos colores acá en Guatemala, sino pues aceptando el Ministerio de la Defensa del narcogobierno de Gustavo Petro en Colombia, luego yéndose a refugiar a la Embajada del Vaticano, como muchos se van a refugiar para esconderse sus pecados. Pero Iván Velázquez, Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval, a mi juicio fueron tontos útiles o instrumentos de alguien más en el ejercicio del lawfare que iniciaron desde antes de que iniciara su gobierno, pero particularmente con el mandato de Iván Velázquez al frente de la comisión. De alguna forma, a mi juicio, cuando vemos a los 3 comisionados, fue subiendo de tono, ya lo decía usted al inicio de la conversación, fue subiendo de tono, de nivel, el grado de intervención y de injerencia que ejercían sobre nuestro sistema. Y fueron haciendo cada vez más evidente cuál era su agenda. Usted bien dijo que pues, fue un grupo de exguerrilleros, algunos que combatieron en el campo, otros que subieron únicamente desde la ciudad como líderes intelectuales de la guerrilla, los que engendraron la comisión. Y termino de hacer este framing de la pregunta para irnos a la pregunta en sí misma. Cuando uno ve qué fue lo que fue sucediendo y los ataques que fueron cada vez siendo más visibles que tenían una agenda coordinada, cuando uno ve que al día de hoy los casos que se sostienen que se iniciaron en tiempos de Castresana, de Dalan S., de Iván Velázquez, son muy pocos, porque fueron muy pocos los que verdaderamente se hizo una investigación rigurosa que llegaron a sentencias condenatorias porque efectivamente había evidencia de que habían responsables. Cuando uno ve el caso, por ejemplo, de los empresarios que fueron acusados sin ningún tipo de fundamento, exacto, entre otros, hay una intención clara de utilizar el sistema de justicia para perseguir y de cierta forma sembrar miedo
en las personas de que si uno no se alineaba y no se cuadraba, entonces iba a ser perseguido, metido a la cárcel sin ningún tipo de garantías, estando en prisión ni siquiera preventiva, provisional, hasta que un juez le diera la gana escucharlo. ¿Quiénes fueron, si se pueden identificar, los que realmente se beneficiaban? Y digo quiénes fueron los que realmente se beneficiaban o los que estaban detrás de esta agenda, porque, pues en última instancia, Iván Velázquez, como colombiano, en el peor de los casos, agarraba sus maletas y se iba, como efectivamente lo hizo usted hacerlo. Aquí, Pero, miren, pero dice, ¿quiénes se beneficiaron, presidente? ¿Quiénes eran los que estaban articulando para que eso sucediera? la diferencia no fue discursos, sino decisiones. Cuando el poder cambió de manos, ellos se fueron. Nosotros nos quedamos. Esa es la frontera real entre el uso político de la justicia y la responsabilidad de Estado. Compren su libro. Fíjate que dentro de todo lo que expusiste y la pregunta que me haces, hay temas que quisiera resaltar. Efectivamente, Iván Velázquez es un narcotraficante. Él dijo en Guatemala que era preferible que la política y los partidos políticos recibieran financiamiento del narcotráfico, a que fuera financiado por empresarios, porque era el pecado original de la corrupción en Guatemala. Yo inmediatamente le mandé ese tweet al embajador Luis Arriaga, que era Luis Arriaga, y le dije, ¿se da cuenta lo que está diciendo su brillante comisionado? Esto es lo que Estados Unidos realmente quiere. Y entonces, ¿por qué estoy yo arriesgando a mis soldados y a mis policías que se están enfrentando con camiones a aviones? Y hago una aclaración. Me han hecho bullying con lo de aviones y camiones. Y es que es cierto. Guatemala persiguió aviones con camiones. Porque cuando nosotros logramos rescatar los radares, que a propósito los tenían apagados, Guatemala se convirtió en el mejor aliado de Latinoamérica para Estados Unidos en la lucha del combate contra el narcotráfico. Y ustedes lo pueden ver en la gráfica que acaban de sacar Prensa Libre. En 4 años de gobierno, yo incauté, sumado lo de Otto Pérez Molina, Yamatei y lo que va de este gobierno. Sumándolo, o sea, son 12 años, o mejor dicho, 10 años contra 4, para que ustedes se den cuenta. ¿Y cómo perseguimos con un camión a un avión? Lo teníamos detectado con los radares, desde que salió de Colombia, llegó a Panamá, y ahí ya le seguimos nosotros la secuencia, y sabíamos por dónde iba. Y efectivamente iba el ejército con un camión, rompiendo barricadas, porque los lugareños que van de la mano, por beneficio económico, que no los juzgo mal, rompiendo las barricadas a donde cayó el avión, y los capturamos. Así es que, señores que me han hecho burla, está bien, yo soy comediante, he sido comediante y me siento muy honrado por ello. Pero sí, aunque parezca comedia, Guatemala es el único país del mundo donde perseguimos aviones con camiones y logramos incautar la droga. Bueno, pero vengo y era un narcotraficante. ¿Y cómo lo defiendo? Lo dijo en ese tuit Iván Velázquez, va al narcogobierno de Colombia y confeso el hijo de Petro que recibió dinero del narcotráfico para la campaña de Petro. Y él era ministro de Gobernación, Iván Velázquez. Y si era tan puro y casto, ¿por qué no renunció? No, lo defendió. Señores. Y sigue siendo parte de su gobierno. Por eso, evidencia. Y entonces hoy yo tengo que hablar directamente y lo voy a hacer. Ya la petición está hecha y estoy esperando respuesta. Voy a hablar con Marco Rubio y voy a volver a hablar con Donald Trump y le voy a decir, mire, aquí está en el libro todo lo que ustedes avalaron con el gobierno de Obama, con el gobierno de Biden. Incluso dentro de su gobierno, mi amigo Donald Trump, ustedes avalaron a esta gente. Y es
precisamente el enemigo, porque ustedes también abrieron la puerta, y el que mucho abre la puerta, la ruina trae. Y perdón que insista en la pregunta, presidente, pero más allá de Iván Velázquez, Telma Luna y Juan Francisco Sandoval, ¿identifica usted en su libro o en su paso por la presidencia en esa batalla personas que se beneficiaron de esa narrativa? Es que O de ese instrumento, más bien. ellos se beneficiaron enormemente. Más de no sé cuántos cientos millones de dólares administrados sin dar un solo informe a nadie. Hacer las cuentas. ¿Cuánto dinero les quedó a ellos y a las ONG? Ahora bien, ¿quién estaba detrás de la CICIG o a quién le interesaba la CICIG? Voy a citar al filósofo insigne pensador Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Miren pues, nosotros tenemos que entender que las potencias mundiales les fascina la dominación y necesitan la dominación. ¿A quién le servía tener de rodillas a un presidente, a empresarios y a todo para hacer lo que se necesitaba hacer? Ahora bien, dentro de las potencias hay niveles y a veces el presidente no se entera de lo que está sucediendo en un país, más que los informes que una embajada envía a su Departamento de Estado o su Cancillería. Y había interés de Todd Robinson y abiertamente expuesto de que se cambiara la Constitución para que se hablaran de temas sumamente sensibles. El matrimonio igualitario, el aborto. A mí Todd Robinson me preguntó, cuando yo ya estaba en las encuestas, ahí sí ya me abrieron la puerta porque querían hablarme, y yo dije, yo me pasé estudiando 3 noches el presupuesto y todos los problemas del país porque dije yo, tengo que contestar temas trascendentales porque voy a la embajada de la potencia del mundo, pues. ¿Y saben cuál fue la pregunta? O las preguntas. Si el Congreso de Guatemala le pasara a usted la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿usted aprobaría esa ley? Yo me le quedé viendo, ¿ah? Yo pensé que estaba bromeando. No creo que eso pase en Guatemala, le dije. O sea, no creo que el Congreso me vaya a pasar una ley así si yo soy el presidente. Pero si la pasara, ¿usted aprobaría la ley o la vetaría? Él aquí y 3 gentes tomando nota ya, ¿verdad? Sí, yo ya no sabía ni cómo sentarme porque es la mejor impresión para que todo salga bien, ¿verdad? Mire, señor embajador, le dije. Insisto, no creo que eso pase en Guatemala. Quizá dentro de 50 años algo así puede estarse discutiendo en el Congreso de Guatemala, pero aún si el Congreso la pasara, yo no podría aceptar. Y no porque tenga algo en contra. Le cuento, yo ya les conté que estudié teología y soy de la Iglesia Bautista, y la Iglesia Bautista tiene doctrinas muy claramente establecidas. La separación del Estado y de la Iglesia, la libertad de conciencia. Cada quien tiene libertad de pensar, creer y vivir individualmente como lo quiera hacer. Y por supuesto hay consecuencias. Yo tengo que respetar esa libertad de conciencia. Pero yo, como presidente cristiano, evangélico, no puedo permitirlo porque va contra mis principios. Pero el Estado es laico. Sí, el Estado. Y el Estado es laico. Pero yo soy persona. Y la gente que votó por mí votó por lo que yo creo, por lo que yo represento. Entonces le dije, yo no podría aprobarla y sí, la vetaría. Presidente, ¿su libro dónde se puede encontrar? Bueno, ahorita lo estamos vendiendo a través de redes sociales. Les voy a trasladar el número telefónico al que pueden llamar. Es un WhatsApp a donde lo pueden ordenar y hay un recargo de 23 quetzales por la entrega a domicilio. Y pues yo creo que es un libro que va a servir de base para que muchos escriban. Hace poco estuve con Luis Asmitia, que ustedes lo han de conocer, Luis Hernández Asmitia, y él hablaba de cómo precisamente Minugua le pide al Estado, casi lo obliga, y lo hizo, que destruyera el primer nivel de salud, o sea, los centros de salud, y se le otorgó todo ese recurso a ONGs, o a ONGs
para que ellos dieran ese servicio. En el Partido Patriota con el Congreso disuelven esa ley, pero nos quedamos sin primer nivel de salud, ¿verdad? Entonces, Luis Hernández conoce muy bien toda esa historia y le dije, tenés que escribirla, porque ese libro tiene que ir a la par de para que vean cómo poco a poco nos fueron destruyendo y cómo nosotros invitamos a gente que no le importaba destruir porque se iban a ir y no les importa. Entonces, volviendo a tu pregunta, ellos fueron más que tontos útiles, fueron corruptos e impunemente violaron nuestras leyes, desde nuestra Constitución hasta las leyes ordinarias y específicas. Condicionaron la justicia. Utilizaron los medios de comunicación como armas letales en contra de las personas. Es más, yo sigo siendo una persona políticamente expuesta, ¿sí? A mí no me dan tarjetas de crédito. Me cerraron cuentas bancarias. ¿Con qué derecho? Por ser políticamente expuestos. No, hombre, no, eso no se hace. A lo que se le llama la muerte civil, y que tanto se ufanaba Iván Velázquez de decir, la muerte civil, que no pueden hacer negocios con nadie. Efectivamente, después cómo cuesta reponerse, y como dijo mi hermano, a veces cuesta más reponerse de un gran éxito que de un fracaso. Pero 3 cosas. Dios es bueno y nunca nos ha abandonado. No me estoy victimizando, al contrario, me siento orgulloso de haber hecho lo que hice y nos estamos volviendo a levantar y nos estamos levantando bien de nuestras empresas. Y tercero, ¿lo volvería a hacer? Por supuesto. Y final, le preguntaron a mi esposa, ¿valió la pena? Y mi esposa contestó valientemente, sí, Guatemala vale la pena. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A usted. Y a ustedes los invitamos a seguir escuchando Republicast y particularmente con lo último que decía el presidente Morales. Yo decía que Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval y Iván Velázquez fueron todos útiles, que por supuesto que se beneficiaron, pero hubo una serie de personas que tenían una agenda, que se beneficiaron de ella, lucraron muchísimo más y siguen lucrando de ella y quieren destruir nuestro país. Y República lo estoy investigando y próximamente les tenemos varios proyectos presentados para presentarse en los próximos meses respecto de quiénes estuvieron detrás de la agenda de las CIG. Muchas gracias por acompañarnos.